Dios. Vamos a hablar ahora de lo que significa el hacer guerra espiritual cuando estamos intercediendo. Primero, vamos a ver lo que dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y voy a saltar al verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Vemos aquí, cuando el Señor ha enviado a estos 70 discípulos, cómo Él los manda. Primero los manda como respuesta a la necesidad que hay. Dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y ellos van ahora a trabajar. Antes de Jesús ir a algún lugar, ya había ido alguien de estos 70. Y Jesús les da a ellos autoridad. Les da autoridad para sanar enfermos. Imagínense, usted va a orar en alguna casa y usted sabe que tiene la autoridad para sanar cualquier enfermo que haya en esa casa. Así fueron los 70. Ellos no tenían la autoridad expresa en esa comisión de Jesús de echar fuera demonios, pero ellos tenían sus nombres escritos en los cielos. Ellos tenían sus nombres en los lugares donde se dice: este nombre tiene autoridad. Y los demonios, donde quiera que haya un hombre que tiene autoridad en Cristo, los demonios se tienen que sujetar cuando estas personas les ordenan que salgan o los atan o lo que fuera. Aquí tenemos este caso. Ellos salieron obedientemente. Cuando nosotros queremos hacer algo y recibimos ya la dirección, la orden de salida, no nos podemos quedar. Jesús les dio la manera precisa de cómo tenían que andar. No entren, no se paren a saludar en el camino, no lleven bolsa ni alforja, háganlo de esta y de la otra manera, preciso. Eran orientaciones de cómo tenía que ser. Ellos podían hacerlo a su manera, pero no iba a pasar nada. De la única manera que iba a pasar algo es si obedecían lo que Jesús había dicho. Y aquí viene ahora lo que es la obediencia. La obediencia, cuando nosotros estamos orando y recibimos de parte de Dios una carga espiritual por cualquier motivo, nosotros tenemos que pedir dirección y luego obedecer esa dirección.
No podemos preguntarle a Dios por qué así o por qué no de la otra manera. Simplemente ser obedientes. Dese cuenta, Jesús les especifica a ellos diciendo que vayan a cualquier casa. Primero digan paz sea a esta casa. Primero, no es que tú vas a decir qué calor es. No es que nosotros ahora cuando vayamos a alguna casa tenemos que seguir estas directrices así, no. Pero Jesús se las dio a ellos específicamente y ellos tenían que obedecerlas específicamente. Obediencia. Obedecer es hacer lo que se me dijo que hiciera, ni más ni menos, en el tiempo que se me dijo que tenía que hacerlo. Obedecer es hacer las cosas tal como se me ha dicho que debo hacerla. Obediencia 100%. Los cristianos tenemos que aprender a obedecer instrucciones, a seguir instrucciones. Tenemos que aprender. Hay que hacer como si fuera un ejercicio de obediencia para aprender a obedecer. Cuando se nos dan datos específicos, tenemos que seguir esos datos específicos. Pero hay muchas personas que se creen sábelo todo y dicen yo tengo una mejor manera y nunca obedecen. Siempre lo hacen a su manera. Nosotros tenemos que aprender a obedecer y aquí se nos da un tremendo ejemplo. ¿Qué sucede? Que ellos sanaron enfermos, pero ellos también echaron fuera demonios. Y ellos se sorprendieron de ver que tenían autoridad también para echar fuera demonios, para sujetar en el nombre de Jesús a todo demonio que encontraron en el camino. Jesús les dice, él vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice, no se regocijen porque los demonios se os sujetan. Pero nosotros quizás es el motivo de mayor regocijo. Uy, dije fuera en el nombre de Jesús y la persona quedó libre. Y nos entra un regocijo. Jesús dice, sí, es bueno, pero el motivo de regocijo mejor es que tú sepas que tu nombre en el cielo se conoce. Que tu nombre está escrito en el cielo como que tienes autoridad sobre espíritus inmundos. Y por eso Jesús les dice, yo les doy autoridad, potestad a ustedes de hollar serpientes y escorpiones. Pueden hacer lo que sea sobre el enemigo y nada les va a dañar. Esa autoridad que los creyentes tenemos es la autoridad que se pone en acción cuando nosotros entramos en oración de guerra espiritual. La oración de guerra espiritual no es contra carne y sangre. Acuérdense lo que dice el libro de Efesios, búsquelo por favor. Efesios capítulo 6. Yo sé que no sabemos de memoria esta porción. Efesios 6, 10 y 11. Nosotros dice, debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo primero que nos dice la palabra. No te creas que tú eres fuerte en ti mismo. No, reconoce siempre que si eres fuerte es porque Dios te hace fuerte. Y es con el poder de su fuerza que tú vas a ser fuerte, no con tus fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, tienes que vestirte de toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura, que aquí especifica cuál es la armadura de Dios. Un soldado cuando va a pelear no sale desprotegido. Si tú vas a hacer una oración intercesora y te vas a meter a batallar a favor de alguien, no te atrevas a hacerlo desprotegido. Ponte toda la armadura de Dios. Reconoce lo que significa cada pieza de la armadura y cómo te protege esa pieza de la armadura. ¿Sí? Toma conciencia de que tú no estás solo de rodillas allí, tú estás en el campo de batalla. Reconoce esto. Toma toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 12, porque no tenemos lucha contra personas de sangre y carne,
sino contra espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. ¿Dónde es la lucha? En las regiones celestes. Escuche bien, la lucha no es en la tierra, la lucha es en algún lugar espiritual que la Biblia llama regiones celestes. No es en las estrellas ni en las galaxias. Hay algún lugar donde los espíritus inmundos están ubicados haciendo daño a los seres humanos y la Biblia le llama a ese lugar regiones celestes. Y ese lugar es espiritual. No se puede ver con un telescopio ni con un microscopio. No se puede ir a visitar en cuerpo. Es un lugar espiritual. Ese lugar se conoce que es un lugar donde hay una batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero quiere decir, sí tenemos lucha contra los otros. Toda persona que deja el camino de la perdición y que renuncia a Satanás y todo demonio y todo espíritu inmundo y se acerca ahora a Cristo y entra en el pacto de Dios para los hijos de Dios en Cristo y está protegido por Dios ahora como pueblo de Dios. Toda persona que se aparta del pecado comienza en lucha espiritual. Inmediatamente. Ya no eres de los nuestros, eres enemigo. Y empieza el problema allí. Empieza el problema. Mucha gente dice, no sé qué me pasa. Yo antes estaba tranquilo. Solamente vine a la iglesia, recibí al Señor. Se levantó el demonio por todos lados. Empezaron los problemas. ¿Será que no me conviene ser cristiano? Depende. Si tú quieres pasarte la eternidad al lado del diablo, entonces no te conviene. Pero si tú quieres huir de ese terror por la eternidad, de donde tu alma podría perderse en el fuego eterno, en el infierno para siempre, con dolor y angustia y tribulación, dice la palabra, si tú no quieres estar allá, entonces es mejor que luches acá. Es mejor que aprendas a pelear contra el que te quiere hacer la vida imposible en este lugar, sabiendo que Dios te da las herramientas y el poder y la autoridad para vencer todo poder de las tinieblas. Para que te reconozcas que tú puedes, que tú no eres cualquier cosita que el diablo puede venir a jugar contigo, sino que te tiene que respetar. Es decir, Dios nos muestra en su palabra de que la lucha espiritual comienza no cuando tú entras a orar por alguien, sino cuando tú vienes a los pies de Cristo. Solo que allí es un bebé que no sabe de lucha y normalmente tiene un ejército a tu alrededor defendiéndote y personas ayudándote y levantándote y enseñándote y dándote comida pura para que rápidamente cojas fuerza y levantes cuerpo y cuando vienes a ver ya estás peleando también. Pero es un proceso donde nosotros sabemos que estamos metidos en la guerra espiritual, aunque no nos guste hablar de guerra. Recibimos al príncipe de paz y nos metemos en la guerra espiritual. Imagínense. Pero Dios demuestra que personas humanas, normales, sencillas, débiles en la carne, tienen poder para derrotar toda potestad de las tinieblas. Personas que se disponen en su debilidad a quedarse al lado del fuerte que es Cristo, del Todopoderoso, nunca van a ser avergonzados en medio de una batalla, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Él te va a dar siempre la victoria y la manera de ganar y de vencer siempre. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre reconoce que la base de tu victoria está en lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Siempre. Siempre reconoce que tú has sido llamado, llamada por Dios, no para ser un bebé espiritual, que cada vez que te quitan la lechita lloras. No, sino para alguien que levanta una espada y viene contra el enemigo y uno de los dos va a huir o uno de los dos va a morir. O el enemigo muere o huye, pero tú siempre te mantendrás firme.
porque tú tienes el poder. Jesús dijo, les doy potestad, autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada les hará daño. No hay un demonio que se atreva a tocarte cuando tú estás en obediencia a Dios y sabes lo que Dios te ha entregado. No se atreve, porque si se atreve, la espada de doble filo tuyo le vuela la cabeza al instante. No se atreve, tiene que huir. Al revés, tú llegas a algún lugar y empieza a incomodarse. Uy, ya me van a sacar de aquí. No puede estar la luz con las tinieblas. Dios dice en su palabra, reconoce que así te quiero. Así te quiero ver fuerte. Te quiero ver firme. Ponte la armadura. Cada vez que vengas a orar, ponte la armadura. Recuerdo una vez que se me olvidó a mí declarar la sangre de Cristo una vez que iba a dormir y entré en uno de esos lugares donde uno a veces entra en visiones y cosas. Ay, Señor, yo lo lamenté y luego el Señor me dijo, usted no se cubrió. Entonces allá en la lucha tuve que hacerlo. Eso pasó hace ya un par de años, pero tremenda enseñanza. Uno no sabe, cuando va a dormir, es a dormir que vas. Más vale que duermas protegido. Tú no sabes lo que va a pasar en la noche. En serio. Yo sé que aquí hay personas que han tenido experiencias espirituales fuertes y otros están a la puerta de tenerlas. Prepárese. Porque eso es para todos. Para que usted sepa que el mundo espiritual es real. No son pesadillas. La gente le llama pesadillas. Es otra cosa. Aquí dice la palabra que reconozcamos que tenemos lucha en las regiones celestes y que si actuamos de esta manera y estamos protegidos y tomamos la espada de doble filo, nosotros siempre vamos a vencer. Dice, cuando haya terminado todo, dice el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que el día malo se acaba. No es un mal que va a seguir y seguir. No, eso se va a acabar. Créeme que se va a terminar. Llega el momento de la victoria. Llega el momento donde fue vencido ya ese principado. Y ya las cosas son diferentes. Someteos a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso está seguro, no hay dudas de que el diablo no puede contigo, siempre y cuando tú estás firme en Cristo, siempre y cuando tu vida es dirigida por el Espíritu de Cristo, siempre y cuando tú eres una persona obediente al Señor, el diablo no puede contigo. Podrá atacarte, podrá presionarte, podrá tratar de destruirte, pero a la final él saldrá perdido y avergonzado, porque Dios siempre te va a dar la victoria. Las palabras que Jesús dijo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, está diciendo, les doy potestad contra todo poder de las tinieblas y nada les dañará, porque no eres tú, es Cristo en ti el que está dando testimonio de que te está protegiendo a ti. Es el poder de Dios en tu vida el que tiene la responsabilidad y la cumple de protegernos a nosotros. Son los ángeles de Dios los que están a disposición del creyente para defenderle. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Le temen, no de cualquiera, los que temen a Dios. Los que obedecen a Dios, los que se dejan dirigir por Dios, ahí está el ángel de Jehová a tu disposición. Tú quizás no lo ves, pero Él está ahí. Hermanos queridos, cuando nosotros entramos en lo que es la oración de guerra, lo primero, estar bien con Dios y segundo, la protección. Ningún guerrero se manda a la guerra sin protección adecuada y sin el arma adecuada, ¿verdad que no? Dios igual. Dios no nos va a mandar a orar por una situación de guerra y estamos desprotegidos. Bueno, si no me quise proteger, ya eso es problema mío. Pero Dios me dispuso ya
los materiales, las herramientas, todo lo necesario para yo vencer. Y cuando acabe todo, estar firme. Dese cuenta que está hablando de una guerra entre dos titanes con una espada. Uno de los dos va a caer y el otro queda firme. Dice, tú vas a quedar firme siempre si lo haces correctamente. Veamos un caso de una incursión en la guerra espiritual sin que esta persona se daba cuenta lo que estaba pasando. Y esta es otra porción también muy popular cuando hablamos de este tema. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 10, por favor. Daniel, capítulo 10. Aquí está pasando algo tremendísimo. Daniel está afligido por algo que está pasando. Es como cuando tú tienes una aflicción y un pesar y tú dices, Señor, Padre, y estás luchando y tu alma está quebrantada y tú pareces que no tienes fuerza. Así se sentía Daniel. Daniel capítulo 10. Versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Escuche bien, a Daniel se le reveló un conflicto grandísimo. La palabra era verdadera. Aquí está Daniel que recibió ahora esa visión. La entendió. ¿Qué vas a hacer, Daniel? ¿Para qué te da Dios una visión? ¿Para que escribas un libro acerca de visiones? ¿O para que empieces a batallar a favor de esas personas que están en peligro y los cuales se fueron mostrados en la visión? ¿Qué hizo Daniel? Versículo siguiente, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Qué hizo él? Se metió en ayuno y oración, porque el conflicto era demasiado grande. Era de verdad, pero era demasiado grande. Se le apareció luego, dice un ángel y empezó a hablar con él. Vinieron visiones en el río, yo no voy a leer todo eso. Pero luego dice el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que Daniel recibe la visión y Daniel comienza a hacer lo que hay que hacer, orar y pelear y guerrear a favor de lo que Dios dice que debo hacerlo. Y tiene 3 semanas en esas y parece que no sucede nada. Normalmente uno se descorazona, se desanima, dice no vale la pena. Dios, búscate un guerrero, yo soy un niño. ¿Qué es esto con un arma? No, hombre, búsqueme un carrito para jugar. A veces nos consideramos que no valemos nada. Y Daniel estaba una semana y otra semana y otra semana. Y a la tercera semana se le apareció entonces este ángel en visión y empezó a hablarle. Y le dijo, desde el primer día fue oída tu oración, Daniel. No es que Dios no te oye cuando no ha venido la respuesta. Es que tú no sabes lo que está pasando a nivel espiritual. Dios envió a este ángel y dice que encontró tremenda oposición en el principado que estaba en Persia. Tremenda guerra había.
No dejaba que llegara a lo que Daniel estaba orando para que llegara. ¿Y tú crees que es Daniel el único que está batallando? Él estaba batallando en los lugares celestiales para poder hacer que lo que Daniel está orando se cumpla. Y como él no podía, era tan fuerte lo que había, dice, viene Miguel, el arcángel Miguel. Y entonces ahora entre ambos pudieron vencer a ese principado. Y entonces llegó a donde Daniel y le dice, Daniel, aquí estoy. Yo vine, por fin llegaste. No, tengo 3 semanas, hermano, al lado por aquí, pero no me dejaban llegar. Estoy dando vueltas, quitando todo lo que hay, pero es demasiado. Pero aquí estoy, Daniel. Y viene con la revelación de los últimos días y todo eso. ¿Qué le estamos diciendo? Que a veces nosotros estamos orando y estamos bien con Dios y estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios y no vemos que nada pasa. ¿Nada pasa? Desde el primer momento que decidiste ponerte de rodilla y hacer la voluntad de Dios, comenzaron a suceder las cosas y no te das cuenta. Pero sabes, van a venir porque Dios envió la palabra y la palabra no vuelve a Dios vacía. Esa palabra va a ejecutar lo que Dios dijo que va a ejecutar. Aleluya. Bendito sea Dios. Es tremendo esto, porque cuando estamos hablando de batallar espiritualmente, normalmente el diablo usa dardos. Los dardos vienen a un sitio. Los dardos vienen normalmente a la mente. Y en la mente se desarrolla una batalla espiritual gigantesca. Trata de convencernos Satanás de que no vamos a ningún lado, que es mentira, estamos perdiendo el tiempo, tú no vales la pena. El pecado que hiciste la semana pasada no te perdonaron nada. Tú no tienes moral para hablar de eso. Y empiezan a meter cosas, pensamientos, tratando de ¿qué? Decir, es verdad, si Dios me hubiera oído, ya me hubiera oído. Tal vez es que no fue a mí que me dieron esta tarea y te paras de ahí y te vas. Satanás es tan astuto que primero trata de convencernos de que nosotros no vamos a hacer nada orando por nadie. Trata de convencernos de que la oración no tiene poder. Si tuviera poder, mira cómo está el mundo perdido, cuánta gente está orando y nada sucede. Nada sucede, aquí va a suceder algo hoy. Si tú te paras firme, el diablo nunca va a poder quitarte de allí, porque tú estás en una posición de guerra. Tú eres un soldado que Dios ha puesto en un lugar estratégico, diciendo algunas palabras estratégicas, con un motivo estratégico. Sigue tirando, sigue lanzando, sigue peleando, porque la victoria es tuya, porque el diablo no puede contigo. Veamos ese caso. Daniel siguió 3 semanas, y dale, hasta que por fin entendió por qué se tardó tanto el enviado. Y tremenda enseñanza nos da a nosotros también, que en la oración intercesora y en la oración a veces por nosotros mismos, hay oposición en los lugares celestiales, en las regiones celestes, esas donde están los principados, las potestades, las huestes de tinieblas, de maldad, hay oposición. Por eso es que no podemos juzgar al religioso o al cristiano. No se puede jugar con Dios, porque el diablo no acepta juego con él tampoco. Si tú haces algo que no está correcto, créeme que le estás dando a Satanás un derecho, lo que le llaman asidero legal, para hacerte daño. Y la oración puede tener obstáculos. Ya no es el principado, no, es tu corazón que no se arrepiente, que es duro, y tú terquedad haciendo lo mismo que te dice el Espíritu Santo que no vuelvas a hacer, el que está ocasionando que venga el daño contra tu propia vida. Hay una lucha espiritual. Cada creyente está en lucha. Algunos son conocedores de su situación y otros andan por la vida como que todo está bien. Sí, todo está bien, pero tú tienes que reclamarlo. Todo está bien, pero tú tienes que hacer tu parte.
Tienes la victoria, pero tú tienes que conquistarla. Tienes la bendición, pero tú tienes que buscarla. Es decir, no te va a llegar como el agua llega y le cae a uno encima. No, tú tienes que hacer tu parte. Y en hacer su parte es que está la lucha. Porque el diablo por un lado en la mente te dice que no puedes y por otro lado mete presión para demostrarte que él tiene fuerza. Entonces, primero que todo, con la armadura de Dios, acuérdate, te proteges con el casco. Ese casco de quien tú eres. Tú eres de Dios. Tú eres hijo, hija de Dios. Dios te ha salvado. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un guerrero o una guerrera de Dios que al mismo tiempo perteneces a la familia real. Y estás en medio de esta batalla porque tu padre te mandó a que estés en medio de esa batalla. Y él te asegura que no vas a morir en esa batalla. Aunque tengas que pelear, no vas a morir. Él te asegura, al final estarás firme. Y el otro enemigo morirá o huirá, una de dos. Pero tú no, tú estarás firme. Dios nos enseña a nosotros, pero tenemos que darnos cuenta quiénes somos. No solamente somos creyentes, somos guerreros, somos soldados. Y no es un soldado de venir a hacer una danza linda. Sí, eso está chévere. Es soldado en la vida, en la realidad, hermano. Es en tu casa, es en el trabajo, es donde quiera que se te levante el enemigo. Aprende a reclamar tus derechos porque Dios te lo ha dado. Y quita al enemigo de allí. No tiene derecho para estar haciendo eso. No pelees contra el jefe más. Bendice al jefe. Pelea contra el diablo que está haciendo que el jefe te martirice tu vida. Y verás la diferencia. Bendice al que te maldice, pero dale duro al diablo que es el que provocó que te maldijera aquella persona. La lucha no es contra las personas, la lucha es espiritual. No creas que tu esposo, tu esposa o tu hijo, no, ya no hables en esos términos. Pablo cuando en el libro de Corintios, cuando habla a los corintios de que viven peleándose, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo. Ustedes no saben, son niños todavía, peleándose. Ustedes no tienen que pelearse uno con otro, ni tratar de ser uno o de otro. Peleen contra los espíritus de las tinieblas. Contra eso que ustedes tienen que pelear. No contra los hermanos, no contra las personas, no contra nadie en este mundo que sea un ser humano. Porque el diablo es el enemigo de todos los seres humanos. Todos tenemos un solo enemigo, que es Satanás. Contra él es que hay que pelear. Y contra sus huestes y su ejército, contra ellos es la batalla. Entonces, yo sé que muchas veces tenemos tantas pruebas, tantos ataques, y solamente nos vemos victimizados y no nos levantamos con coraje de soldado que dice: no me sigas abusando más de este pueblo, te me vas hoy, tirano, invasor. Con esa valentía, dice: aquí uno de los dos va a morir y Dios me asegura que yo no voy a morir, así es que queda uno. O te vas o es tuya la consecuencia. Aleluya. Es así. Si nosotros pudiéramos comprender quiénes somos en Cristo, primero no jugáramos con las cosas de las tinieblas, porque eso quiere el diablo. Trae una tentación a ver si por la buena te conquista. No viene a atacarte y dice: no, tremendo, tengo estos grillos bien chéveres, deja ver si te sirven bien. Llámale el pecado como le quieras llamar, son grillos. A ver si te puede atrapar sin pelear. Pero una vez que tú te le resistes, uy, este es un gallito, ok. Entonces él va a querer venir por la fuerza. Pero por la fuerza y por las buenas y por las malas, como quiera, tú lo vas a vencer. No te dejes engañar nunca. No te dejes engañar. Aleluya. Aleluya. Si pudiéramos, la iglesia, comprender quiénes somos en Cristo, déjame decirte, fuera diferente. Oramos a Dios que esta iglesia sea una iglesia, un ejército, donde toda persona que viene se enlista en el ejército de Dios.
y es preparada para conquistar. Veamos rápidamente el libro de Josué. Josué pasó algo muy especial. ¿Sabe que Josué había sido designado por Dios como el sucesor de Moisés? Y Josué era un hombre, me imagino, no era tan guerrero, aunque era firme en creer en Dios, porque se había levantado a favor de Dios cuando otros 10 decían que no, que Dios no los iba a salvar. Josué dijo que sí, junto con Caleb. Pero al mismo tiempo, cuando Dios le dice esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente, y te mando que te esfuerces, y solo te digo que te esfuerces, es como Josué, por favor, entiende, tú tienes las maneras de vencer, así es que solamente levántate y comienza. No tengas temor, no desmayes. Aunque veas al enemigo que se levanta como río, no tengas temor, déjamelo a mí. Pero tú levántate, porque necesito que tú des esos pasos de fe para yo ir contigo en la conquista. Porque mi ángel no va a ir solo sin ti. Entonces, Dios le da a Josué instrucciones de cómo él debe ser. Y más adelante, eso en el capítulo 1, pero usted ve en el capítulo 3, cuando van a pasar el Jordán, Dios le habla en el versículo 3 sobre el arca del pacto. Tenían que ir siempre conscientes de que están marchando, pero en la presencia de Dios. No es de cualquier manera. El arca del pacto está allí, dando a entender la presencia de Dios está con ustedes. Antes de conquistar, reconoce que estás en la presencia de Dios. Y después que reconoces que estás en la presencia de Dios y vas marchando hacia lo que Dios te ha dicho, dice la palabra, dice el versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos. No puedes marchar hacia la guerra sin santidad. No puedes, no va a pasar nada. Digo, sí, va a pasar, te van a destruir. No puedes marchar a la guerra sin santidad. Estás en la presencia de Dios, vas a conquistar algo demasiado grande. Dios te lo va a poner en tus manos, pero te exige, reconoce siempre mi presencia. Y acuérdate, sed santos porque yo soy santo. Y en Dios no hay tinieblas, ninguna. No tengas nada de tinieblas contigo. Nada. Renuncia a todo lo que es tiniebla, porque en las tinieblas se esconde el enemigo. Y te llevas un pedazo de algo de tiniebla, se ven colados y se meten con eso ahí y te van a hacer daño. Porque las tinieblas pertenecen a Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Todo lo que sea del mundo de las tinieblas, Satanás tiene derecho. Y si tú le coges algo de su reino, él te lo suelta. Y le dice al padre, él pecó. Eso es mío. Y él me lo cogió. Eso es mío. Y yo reclamo ahora un juicio. Déjame decirte, no juegues. No juegues. Satanás es príncipe de las tinieblas. Y Dios es luz. No hay tinieblas en Dios. Entonces es fácil discernir lo bueno de lo malo, lo sucio de lo limpio, lo puro de lo impuro. Es fácil. Si tú sabes que cada cosa pertenece a un reino. Y Dios te dice, no me juegues en dos reinos. Nada de traiciones aquí. Tú eres de uno y se acabó. Entonces, si somos guerreros, no podemos hoy querer pelear contra el enemigo y luego mañana ir a tomar cerveza con el enemigo. Porque están ellos bebiendo cerveza ya, bueno, deja las armas a un lado y ve, diviértete. Y mañana ven y mátalos. No, así no vale. Son enemigos. Y Satanás sabe que tú eres su enemigo. ¿Sabes que a veces se nos olvida que Satanás sabe que nosotros somos sus enemigos?
Y creemos que porque se nos olvidó hoy, a Él se le olvidó. No. Por eso es que un cristiano que se mantiene siempre firme, nunca fracasa. Pero cuando empiezan a jugar, entonces ahí están los dolores y los problemas. Porque Satanás es astuto. Y desde que vio que flaqueaste, ahí aprovecha. Pero tú no tienes que flaquear porque el Espíritu Santo está en ti. Si eres obediente, siempre te va a dar la victoria. Siempre. Voy a saltar en Josué capítulo 5, versículo 13. Ellos pasaron el Jordán, pero ahora, antes de conquistar, dése cuenta que ya han dado ciertos pasos, pero ahora viene a enfrentarse con la realidad. Ahora viene lo grande, grande. Dice Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Tenemos visita. Josué no está solo. José ha obedecido ya lo que tenía que hacer, ya cruzaron el Jordán, ahora van a pelear, a enfrentarse con la dura realidad de que el enemigo tiene armas también y que hay una muralla demasiado alta. Imagínense cómo cuando uno quiere subir ya lo bajan y otro quiere subir y lo bajan. ¿Cómo vamos a entrar allá? Ellos no están solos. De repente se le aparece el ángel y dice: yo soy un príncipe del ejército de Jehová y aquí estoy contigo. Que me imagino José dirá: uy, tremendo, esto se ganó ya. Sí, se ganó. Ahora falta algo. Tienes que obedecerme todo lo que yo te diga. Sí, comience a hablar. Estas son las directrices. Y empieza a decirle lo de dar vueltas. Es un ejército que va a conquistar. El primer día den una vuelta de esta manera, los sacerdotes van delante, los que tocan la corneta y el pueblo en silencio, y el próximo día lo mismo, y otro día lo mismo, y otro día lo mismo. Excuse me, ¿vamos a pelear o es un círculo que vamos a tener? Nada. Obediencia. Dios nos prueba la obediencia antes de darnos la victoria final. Y la obediencia normalmente es un reto a nuestra razón. La orden que recibimos de Dios normalmente ofende nuestra razón. Y por eso es que es duro obedecer, porque no la entiendo. No la entiendo. Por favor, ¿alguien me puede explicar? ¿Cómo es esto de dar vueltas? Yo nunca vi en Egipto que se daba vuelta antes de pelear. Nunca supe en ningún periódico de que alguien estaba asustándole dando vuelta en silencio. Pero Dios tenía para ellos la victoria preparada, pero ahora había que probarlos en la obediencia. Y en la obediencia es donde normalmente fracasamos. Porque obedecemos si entendemos y cuando creemos que hay que hacerlo. Y que me agradezcan que lo hice. Así somos. Y se nos olvida que no es así con Dios. Si queremos de verdad estar preparados para conquistar cada cosa que Dios nos pone por delante, reconozcamos, no estamos solos. La presencia de Dios está con nosotros. Pero la presencia de Dios en nosotros exige santidad y obediencia total. Cada dirección que Dios nos dé tiene que ser cumplida al punto. No puedo desviarme ni a diestra ni a siniestra. Era de lo primero que le decía Dios a Josué: no te desvíes. Si te desvías significa, si sales del camino correcto, significa que entraste el pie al camino incorrecto y allí hay peligro. Pero si estás en el camino correcto, nunca habrá peligros, porque ese camino está protegido por Dios. Pero tú tienes la fuerza de voluntad, el poder de decisión, la terquedad, y tú podrías un día ver: ¿será verdad que hay gente por allí? Uy, a ver. Y se meten al otro lado.
Y viene el problema. A veces somos como niños. Nos dice como a la mujer de Lot, no miren atrás. Que esta gente, yo oigo mucho ruido, ¿cómo que no voy a mirar? Y quedó hecha una estatua de piedra, de sal, perdón. ¿Por qué? Porque desobedeció. A veces somos así. A veces como que ya hemos obedecido totalmente, pero el diablo nos dice ya, mira, date cuenta, no te pierdas ahora, el final. Y te quiere que caigas en la trampa de desobedecer al final. Si ellos hubieran dado solamente 6 vueltas, y si el último día no hubieran querido dar 7 porque los que están allí peleando se aburren de tanta vuelta. Josué, tú que oyes ángeles, Moisés nunca dijo esto. Y conquistamos algunos reyes y nunca nos mandó a hacer esto. Si hubiera habido gente así, no llegan. Menos mal que todos obedecieron. Todos lo hicieron como Dios dijo. Y a la hora que Dios le dice, ok, marchen adelante. Ya eso es de ustedes. Conquistar es cuestión de obediencia. Pelear, la guerra espiritual, es más cuestión de obediencia, manteniendo una vida pura delante de Dios que otra cosa. No vas a agarrar al diablo por cacho y por no, nada de eso. El pleito no es con él. Más que todo el pleito es conmigo, que yo tengo que someterme a obedecer. Y una vez que yo obedezco, ya Dios se encarga de darme la victoria. Esa es la manera, hermanos. Yo sé que podemos. Yo sé que como iglesia y como individuos podemos. Hay mucho que hacer, pero no somos nosotros que lo vamos a hacer. Todo eso mucho es el Espíritu de Dios que va a hacer lo mucho usando lo poquito que nosotros le entregamos a Él. Cuando lo hacemos en obediencia, cuando lo hacemos con pureza de corazón. Entonces, tenemos tremendo ejemplo en la Biblia. Sabemos que Dios respalda su palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Siempre les decimos, lea la palabra, estudie la palabra, analice la palabra, porque esa es la espada. Recuerde cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, como Jesús siempre decía, escrito está. No es que yo me imagino, no, está escrito. Siempre está escrito, la palabra está escrita. Si tú no la lees y si no la entiendes, ¿cómo la vas a decir? Está escrito. Proverbios tal, dice tal cosa. No sabes. Entonces tienes que ir a la palabra, tienes que seguir. Tienes que meterte más con la palabra y con el Espíritu de Dios que usa la palabra para dirigirte. Métete más con ellos, métete más con ellos. Hay mucho más que tratar en este tema de la lucha espiritual. Pero te quiero recordar esto, con esto ya tenemos que ir terminando. Una vez dice la palabra que Dios hizo al hombre y a la mujer y les dio el señorío sobre la creación. Usted sabe la historia. Pero que por causa de la desobediencia, esa es la palabrita, perdieron el derecho a gobernar y fueron expulsados del paraíso. Fueron expulsados no porque estaban viendo películas raras, fueron expulsados porque desobedecieron una orden de Dios, una sola orden de Dios. Escuche bien, fueron expulsados, perdieron el derecho. Más adelante, cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, Satanás le dice, el derecho lo tengo yo. Yo tengo la potestad sobre todos los reinos de la tierra. ¿Oh, sí? Ya. Se lo quité a Adán. Oh, yeah, es verdad. No puede decirle que no. Yo me atrevo a dártelo a ti. Solamente póstrate. Solamente tú te postras, me adoras, todos los reinos son tuyos. Señor, te reprendes, escrito está.
al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás sabía que tenía derecho. Y Jesús no puede decirle, mentiroso, padre de mentiras, ¿quién te dio ese derecho? No, no lo dijo. Reconoció que era verdad. Y precisamente porque eso era verdad, Jesús estaba en la tierra para quitarle ese derecho. Esa era su misión, vino a quitarle ese derecho. Y la manera de quitártelo es muriendo en la cruz, no que tú me lo regales, tú eres un falsante, no me vas a regalar nada tampoco. Sin embargo, Jesús venció a Satanás en esas tentaciones. Dice la palabra que Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo y que Él es el segundo Adán, que lo que el primer Adán había perdido, el segundo Adán lo recuperó y se lo ha entregado ahora a todos aquellos que le obedecen y que le siguen y que le aman y que son hijos de Dios por causa de la gracia de Dios sobre la humanidad. El segundo Adán, que es Cristo, nos da a nosotros la autoridad para derrotar al enemigo cada vez que se levante con una trampa, con una tentación, con una mentira. Tú y yo tenemos la autoridad, Dios nos la ha dado. Jesús ya triunfó en la cruz del Calvario. Todo principado y toda potestad, dice Colosenses, fueron vencidas en la cruz del Calvario. Jesús triunfó sobre todos ellos, los exhibió públicamente, dice la palabra. En la cruz del Calvario todos nuestros pecados fueron clavados allí, pero también nuestra vergüenza fue clavada allí. Porque ahora un hombre, siendo hombre, ahora pudo levantarse con su rostro en alto y decir, yo he vencido. Ya la humanidad no tiene que vivir humillada por este espíritu inmundo. Yo he vencido. Y yo le paso ahora a la humanidad mi victoria. Si ellos hacen lo que tienen que hacer bajo la dirección de mi espíritu, nunca serán humillados, jamás. Porque yo les doy a ellos autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones con mi poder y en mi nombre, y nada les dañará. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tomémoslo muy seriamente. Tomémoslo y busquemos ahora al Señor en oración. Busquemos su presencia, la comunión con su espíritu y esperemos la dirección del comandante en jefe, que Él te va a hablar y Él te va a decir, ora de esta manera, hijo. Pero no sé orar, ya tú sabes, tú estás conmigo, hable, diga, haga esto. Dios te va a dirigir. Y yo sé que Dios va a levantar un ejército gigante, porque es el tiempo de la conquista, aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor y vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Es maravilloso, Dios, maravilloso. Dios es grande, todopoderoso, y su poder está a disposición de la iglesia, de los hijos obedientes que se dejan dirigir por su espíritu y que luchan contra la carne y toda tentación del enemigo. Siempre vivirán en victoria. Aleluya. Vamos a hacer una oración y disponte para Dios. Como guerrero, como guerrera que no tiene temor de meterse en la guerra espiritual a favor de alguien, porque sabe que Dios te equipa y Dios te respalda. No tengas temor a nada. Dios está contigo. Sé obediente, eso sí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es Dios, bendito es el Señor. Bendito es el Señor, Padre de la gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En tu presencia seguimos y queremos mantenernos siempre. Estamos tan agradecidos por lo que has hecho con nosotros, la posición de victoria que nosotros tenemos en Cristo. Gracias, Dios, por las armas espirituales que nos has dado, la armadura espiritual que tenemos. Gracias, Dios, por el ejército tuyo que está dispuesto para defendernos, para pelear en los lugares celestiales,
por causa de nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que no estamos solos en esta batalla, que la batalla es de Jehová y no es nuestra. Cada opresión que podamos sentir, nosotros declaramos ahora que le vamos a hacer frente en el nombre de Jesús. Que no nos vamos a humillar ante ningún espíritu de las tinieblas, solamente nos humillamos delante del Dios Todopoderoso, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús nos levantamos como guerreros de Dios, como personas que Dios quiere utilizar en esta tierra para avergonzar a todo poder de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que cada vida de esta iglesia y de tus hijos, donde quiera que estén, sea siempre protegida, dirigida, guiada por ti. En el nombre del Señor Jesús, quita todo temor de parte nuestra. Quítalo, Dios. No queremos tener temor a nada ni a nadie, solo a ti, Dios. En el nombre de Jesús nos disponemos, Dios. Estamos enlistados en tu ejército. Y te decimos, henos aquí, en lo que quieras, en lo que nos necesites, en lo que creas que somos útiles, ahí queremos estar, haciendo todo a tu manera, de acuerdo a tu voluntad, y no como queremos hacerlo nosotros. Ayúdanos siempre, Dios. Espíritu Santo, bendito Espíritu de Dios, gracias por tu compañía. Gracias por estar con nosotros y en nosotros y por nosotros. Gracias por tu fidelidad, por darnos la oportunidad de tener comunión contigo. Gracias porque nos revelas siempre lo que hay en el corazón del Padre y nos ayudas a lograrlo. Gracias, Espíritu de Dios. Sabemos que no es con fuerza humana, que es con tu poder. Eres tú que lo haces a través de nosotros. Y te agradecemos porque siempre estás ahí para venir en nuestro socorro, en nuestra ayuda. Gracias, bendito Rey. Señor Jesús, gracias por la victoria que tuviste en la cruz del Calvario, por tu vida perfecta que has vivido y por permitirnos a nosotros el participar de tu victoria. Gracias por interceder ante el Padre por cada uno de nosotros, por protegernos, por estar siempre atento a cada cosa que nos pueda suceder. Gracias, Señor Jesús, te amamos, queremos obedecerte, queremos seguir adelante con el plan tuyo, con esas cosas que comenzaste en la tierra y que delegaste a la iglesia para que termináramos. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos a seguir adelante, siempre firmes, a mirarte a ti el vencedor, a mirarte a ti el campeón de campeones, a mirarte a ti el titán de los siglos, el único que pudo vencer a Satanás y a todos sus huestes de las tinieblas fuiste tú, Señor Jesús. Ayúdanos a siempre mirar tu victoria como algo que nosotros queremos también imitar. Tú has dicho, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado al lado del trono de mi Padre, queremos ser vencedores. Y tú nos equipas, nos preparas, nos respaldas. Tú eres que haces que nosotros seamos siempre vencedores. Te agradecemos, Señor Jesús. Gracias, gracias Padre eterno. Gracias por tenernos como tus hijos. Gracias, Dios, por darnos salvación, vida eterna y por enlistarnos para que sirvamos en la causa tuya. Ahora, Dios, te rogamos que sigas hablándonos, que sigas guiándonos y que sigas tratando con nuestros corazones. Gracias, te damos todo el honor y toda la gloria. En todo tiempo, en todo lugar, permítenos siempre ser fieles a ti y estar dispuestos para ti. Oramos, Señor, con alegría, con agradecimiento, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios.